Bienvenidos a la semana 4. En esta semana hablaremos del financiamiento de proyectos. Antes de avanzar con el tema, recordemos dónde nos quedamos la última semana. La última semana estuvimos hablando de cómo construíamos flujos de caja. Llegamos a construir el flujo de caja libre, que es el que está graficado en este momento. Y finalmente llegamos a la conclusión de lo que tenemos que hacer es actualizar estos flujos a una tasa para poder calcular el valor actual neto. Si no recordamos, como es un flujo de caja económico que tiene que generar los montos suficientes para compensar la deuda y el aporte del equity y los accionistas, pues esa tasa a la cual debemos descontarlo se llama WACC, ¿no? Y del WACC venimos hablando desde la segunda semana. En esta clase vamos a hablar del flujo financiero, del flujo del accionista, de cronograma de pagos, de estructura de financiamiento, para finalmente llegar a esto que aparece acá. Vamos a aprender a construir el flujo de caja del inversionista, accionista, flujo financiero. Queremos determinar la rentabilidad para el accionista, por lo cual, una vez que tengamos el flujo de caja económico, hayamos evaluado las distintas estructuras de financiamiento existentes, determinaremos cuánto tomo de deuda y cuánto aporte el accionista. Cuando tenga el flujo de caja del accionista construido, ya no lo descontaré con el WACC, sino lo descontaré directamente con el COC. Pero de eso hablaremos en esta semana. Para hablar de la estructura de financiamiento, y esto de acá tiene que ver lo que hemos visto en las dos primeras semanas también, tenemos que pensar primero en cuál es el presupuesto de inversión, cuáles son los usos. Si lo hacemos, si nos parecemos un poco a la contabilidad que estuvimos viendo, estaríamos pensando cuáles son los activos. Si vamos un poquito más profundo, cuál es el capital operativo total involucrado en este proyecto. Si queremos pensarlo de otra manera, cuál es el CAPEX en este proyecto, el Capital Expenditures, que se requiere en este proyecto. Y del otro lado, igual que cuando vimos el balance, tendríamos que pensar en cómo lo voy a financiar. Lo puedo financiar solamente de dos maneras. Puedo financiarlo con aporte de los accionistas, eso se llama equity, como lo estuvimos viendo, o puedo tomar deuda. Esta combinación que yo haga de estas fuentes, finalmente va a ser la estructura de financiamiento. Que yo decida financiar 50% con equity o 50% con deuda, dirá que la estructura de financiamiento óptima que yo he encontrado es esa. Y eso va a depender de una serie de factores, pero en cuyo caso yo voy a tener que tomar en cuenta algunos criterios. Por ejemplo, el primer criterio para saber si es que un proyecto vale la pena o no vale la pena es cuestionarme yo, y muchas veces, si es que en verdad ese monto de inversión es el que yo requiero. Porque si es que es un proyecto que me interesa y valga la pena, pues tengo que revisar que realmente esa inversión sea lo suficientemente bien calculada para que me genere los flujos. Lo siguiente que debo hacer es buscar los financiamientos más baratos disponibles, pues hay que trabajar. Inclusive hay que trabajar en estimar cuál es el rendimiento que un accionista espera por su inversión y si es que es conveniente trabajar con aporte de accionistas. Así llegamos a la gran pregunta y todos vamos a tratar de encontrar una respuesta para este óptimo. ¿Qué es mejor? ¿Trabajar el 100% del proyecto con recursos propios, es decir, 100% con equity, o trabajar el 100% con deuda? ¿Qué es lo óptimo? ¿Qué cuesta menos? Muy bien, seguro que los que estuvieron pendientes de las semanas anteriores dirán, profesor, lo que cuesta menos es la deuda. Muy bien, en efecto, en un nivel responsable y eficiente la deuda cuesta menos, pero cuando pasamos cierto punto, pues como que los bancos nos comienzan a penalizar y cobrarnos un poco más porque ya tenemos mucha deuda, o en el peor de los casos ya no nos dan financiamiento. Por lo tanto, en un nivel óptimo de eficiencia, pues en efecto la deuda cuesta menos que el equity. Y aparte, si recuerdan, la deuda nos generaba algo que el accionista no nos da, ¿no?
del cual vamos a hablar más adelante, y se los adelanto, el escudo fiscal de los intereses. Cuando pensamos en alternativas de financiamiento, pues tenemos que trabajar mucho en verificar, de acuerdo al perfil de mi empresa, cuáles son las fuentes de financiamiento disponibles. Si es que voy a invertir $100.000, serán los bancos. Si es que voy a invertir $20 millones, también estaré pensando en el mercado de capitales, y las cosas van cambiando. ¿Qué características tienen? Si es que cumplen o no cumplen con los requisitos que yo exijo. ¿Cuál es el costo? ¿No? Ya sabemos de lo que hemos visto antes, que el costo de la deuda es importante. El costo de la deuda es la tasa de interés. No tiene sentido estar financiando proyectos al 100% con deuda, pagando 20% de deuda cuando este proyecto apenas genera una rentabilidad de 15%. No tiene sentido, por lo tanto hay que estar viendo cuánto me rinde un proyecto y cuánto me está costando. También tengo que pensar cuál es el costo de los recursos de un accionista. El accionista no hace los proyectos por amor al negocio o a la familia, o porque el accionista también espera un retorno. Y el retorno que espera un accionista, que asume más riesgo que todos los demás, razonablemente tiene que ser mayor. ¿Cómo estimar ese retorno para el accionista? Pues también lo veremos en este curso, y les adelanto que se verá a través de el CAPM. Para algunos no hará mucho sentido, para otros dirán, sí me acuerdo de eso de ahí, pero es una de las formas utilizadas de estimar el retorno del accionista. Alguno dirá, profesor, pero yo le pregunto mejor también. Claro, preguntarle y dile cuánto quieres ganar, esa es una alternativa. Pero ¿qué pasa si no está, o él te dice, tú dime cuánto? ¿No? Pues hay que encontrar una forma de estimar el retorno que debería obtener un accionista de acuerdo al nivel de riesgo que está asumiendo. Entonces, cuando hablamos del costo de la estructura de financiamiento, estamos hablando de esta combinación que hemos encontrado entre deuda y aporte, ¿no? Entre deuda y aporte. Y si es que venimos siguiendo el curso semana tras semana, algunos ya saben hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque el costo de la estructura de financiamiento también podría reducirse a un solo número. Pero antes de llegar a eso de ahí, pensemos en cuál es el costo de la deuda. La deuda tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? Muy bien, la tasa de interés. La tasa de interés. Y la tasa de interés genera, los intereses son gastos financieros. Muy bien. Y los gastos financieros permiten ahorrarse el pago de impuestos. Sí, porque son deducibles de gastos. Entonces, como aparece ahí, cuando yo tomo deuda, obtengo algo que no me da el rendimiento que espera un accionista. Lo que el accionista obtiene no me genera ningún escudo fiscal. En cambio, la deuda sí, que es un beneficio adicional de la deuda. Pero veámoslo en un caso, y recordando un poco también contabilidad. Imaginemos que nos hemos dividido en dos grupos, y la mitad de ustedes ha decidido financiar el proyecto sin deuda, y la otra mitad ha decidido financiarlo con deuda. Vemos los estados de resultados y vemos que el que decidió financiar el proyecto sin deuda pagará de impuesto a la renta 30.000. Y el que decidió financiarlo con deuda pagará de impuesto a la renta solo 15.000. Entonces, por un lado, la deuda incrementó los gastos financieros en 50, pero por otro lado, me permitió reducir el pago de impuesto a la renta en 15. Por lo tanto, el costo de la deuda real en pago de intereses no fue de 50, sino solo de 35. Si es que simplificamos todo esto de acá, lo que podemos decir es que si es que yo tomo deuda a 10% de tasa de interés y puedo pasar esto utilizando los gastos financieros como escudo fiscal, en verdad, al final del año, mi costo financiero es solamente de 7%. Este beneficio de escudo fiscal es un beneficio que se traslada directamente al accionista, porque el banco cobra lo que tiene que cobrar. El hecho que ustedes utilicen este gasto como escudo fiscal hace que la riqueza del accionista se incremente. Así que aunque ustedes estén tomando deuda, ¿no? Aún tomando deuda, sigue incrementando la riqueza del accionista. Otra vez, en un nivel óptimo.
Si pensamos en el costo del aporte del accionista, el costo oportunidad, el costo del equity, aunque leeremos y hablaremos algo en estas semanas que tenemos, puedo decir que lo que un accionista merece es su costo oportunidad, es decir, una rentabilidad mínima para equivalente, ¿no?, para una alternativa de similar riesgo. Por ejemplo, yo soy accionista y estoy ganando 20% en otros proyectos igualito que sea acá, pues 20% es mi costo de oportunidad. Yo accionista no sé cuánto debería ganar, hay una forma de la cual discutiremos con la cual yo puedo estimar ese costo para el accionista. Muy bien. Y todo esto de acá nos lleva a algo que ya lo venimos arrastrando desde hace algún tiempo para saber cuál es el costo de la estructura de financiamiento, y por eso es que este numerito es tan famoso. Es decir, lo que tenemos que calcular es el WACC. El costo de la estructura de financiamiento es el WACC, es ese mismo WACC que en las semanas anteriores estuvimos utilizándolo para compararlo con el ROI y para saber si estamos generando o destruyendo valor a través del EVA. Pero llevemos todo esto a un caso práctico para ver cómo funciona. Ahora vamos a desarrollar un caso práctico para, no solamente vamos a quedar satisfechos con construir el flujo de caja económico. Si ustedes se ponen a pensar en el flujo económico, si es que vemos hacia arriba, flujo de caja libre, en ninguna parte mencionamos la deuda. Recién mencionaremos la deuda ahora. Por lo tanto, imaginemos que tenemos un proyecto con ingresos proyectados, la cantidad que pensamos vender es 150, el precio es 50 centavos por cada unidad. Tenemos ahí los costos, el costo de producción es 30, los gastos operativos 10% de las ventas. La inversión en este proyecto está estimada en activo fijo en 80, intangible 10, capital de trabajo 10, ¿no? Y hemos decidido que la estructura de financiamiento va a ser la siguiente. Voy a tomar 60% de deuda y 40% de equity. Las condiciones, vamos a suponer que van a ser 5 cuotas anuales, la tasa efectiva anual va a ser 10% y la forma de pago de las cuotas van a ser constantes, que es una forma muy utilizada. Acá cuando nosotros vamos al banco casi siempre nos dicen cuotas constantes. Si profundizamos en el tema, diríamos que acá en el Perú utilizamos principalmente el método francés. Tenemos una serie de datos adicionales y vamos a avanzar con el ejercicio. Los ingresos, no es nada complicado, P por Q. Los costos también era un dato, eran 30.000 cada año. Los gastos operativos, 7.500 cada año. La depreciación también era un dato, tenemos 8.000 de depreciación. También tenemos amortización, porque acuérdense que tenemos un intangible que estamos comprando. Con lo cual tenemos el EBIT, que es la utilidad antes de intereses e impuestos. A este EBIT le aplicamos el impuesto. Y si es que al EBIT le quitamos el impuesto, y si es que hacen un poco de memoria del NOPAT que vimos antes, se llama NOPAT, estamos cambiando el nombre. Es decir, esta es la utilidad y lo único que le falta restar esta utilidad para convertirse pensado en utilidad neta son los gastos financieros que no estamos restando. Pero este NOPAT, igual que la utilidad después de impuestos que vimos en el ejercicio de la semana pasada, no necesariamente es dinero, porque antes le hemos restado la depreciación y solamente restamos la depreciación porque a mí me interesaba deducirla para el pago de impuestos. Por lo tanto, hora de sumar la depreciación, la amortización y tengo el flujo de caja operativo. Y este flujo de caja operativo me hace mucho sentido. Yo digo acá que en los próximos años espero recuperar casi $30.000 cada año. Es decir, si sumo sin considerar el valor en el tiempo, voy a recuperar como $150.000 en el año. Llegó el momento de incluir la inversión. ¿Se acuerdan? Son $80.000 en activo. El intangible son 10.000 y el capital de trabajo, que es lo que requiero para que este negocio funcione, era de 10. También hemos pensado en la liquidación del proyecto. Por lo tanto, en el año número 5, si ven que esos 80 de activo fijo se recuperan 61. ¡Wow! Acá hay un cálculo, porque acá el ejercicio decía, o el caso decía,
que lo iba a vender en 70.000. Se los dejo como tarea para que consideren por qué coloqué 61. Está en el material. Tenemos luego el intangible, que se amortiza completamente, no tiene ninguna proyección de recuperación. Y como hablamos, y hace algunos días, el capital de trabajo finalmente es algo que hemos dado a la empresa para que maneje la liquidez, que es normal que al final del periodo asumamos que lo vamos a recuperar. Esto no es nuevo, estamos hablando del flujo de caja libre o económico. No sabemos si es que este proyecto alguien lo va a querer financiar. Lo que necesitamos son $100.000 para echarlo a andar. Así que mandamos a nuestro gerente financiero al banco a hablar con los accionistas con este proyecto que parece bastante bueno. Acá hemos repetido otra vez el flujo económico. Y resulta que el banco, como es un caso, me va a prestar el 60%. De esos 100.000 que requiero, me presta $60.000. Muy bien, $60.000 me parece muy bien. Y el banco me dice, me pagarás en 5 cuotas anuales constantes, ¿no? Si lo hacemos en Excel y verificamos con el material complementario, pues hacerlo en Excel es muy sencillo calcular una cuota constante. Es la función pago y tenemos esta línea de acá. $60.000 implica cuotas constantes de cada año de casi $16.000. Pero yo estoy acá inquieto porque yo necesito, no quedo contento con la cuota constante porque quiero saber dentro de esa cuota cuál es el capital y cuáles son los intereses, porque acuérdense que los intereses me generan un escudo fiscal. Pues aquí tenemos los intereses para cada uno de los años y de esta forma podemos calcular los intereses. Si es que alguien se pregunta, profesor, ya me perdí cómo calculó el tema, pues cuando uno trabaja este tipo de cuadros de cronograma de pago se hace paso por paso. Primero, pensemos, vamos a retroceder un paso para ver si que lo encontramos, pensemos en esta línea. ¿Cómo calculé esos intereses de 6? El caso dice que la tasa de interés es de 10%, por lo tanto, si me prestaron 60.000, ¿cuánto voy a pagar de intereses el primer año? 6. Muy bien, 6, y uno diría, oye, pero ¿cuál es el capital? Si es que la cuota era 15, 15 menos 6, ¿el capital cuánto será? 9.83, ¿no? 6, 9.83. Y si es que amorticé 9.83, ¿en cuánto se reduce mi deuda? Pues 60 menos 9.83, 50.17. Ahí ya voy entendiendo. Y en el siguiente año, ¿cuáles son los intereses? Pues el 10% de lo que debes. ¿Cuánto debes? 50.17. ¿Cuáles son los intereses? 5.02. Ah, muy bien. ¿Y cuál es el capital o la amortización? Bueno, si es que 5.02 los intereses y la cuota fue 15.83, pues 10.81. Y si es que son 10.81, ¿en cuánto se reduce mi deuda? En 10.81. 50.17 menos 10.81, 39.36. Y así sucesivamente, y si estuviéramos en Excel, simplemente es una fórmula que copiamos y arrastramos. ¿Por qué hemos querido calcular los intereses? Porque esos intereses que están ahí me generan un escudo fiscal. Es decir, esos 6 de intereses del año 1 me generan un escudo fiscal, un ahorro en el pago de intereses de 1.80, luego 1.51, y 18, 0.82 y así hasta el año 5. Y de esta manera puedo construir mi flujo de financiamiento neto o mi cronograma de pago real por el financiamiento, donde yo en el año 0 obtuve un préstamo de $60.000. En el año 1, ya considerando el escudo fiscal, mis gastos a ser considerados no son de 15.830, sino solamente de 14.000. Luego 14.320, y si se dan cuenta, para efectos del proyecto, lo que consideramos como pago es un poco menor porque ya consideramos el escudo fiscal. Si es que ya tengo el flujo económico, este proyecto requiere $100.000 para andar y el banco me está dando $60.000. ¿Cuánto tiene que colocar el accionista? 100 menos 60, el accionista solamente colocará, ¿cuánto? 40.000. Muy bien.
El accionista coloca $40.000. ¿Y cuánto va a recuperar el accionista en el año 1? Uno ve el flujo económico y dice, profesor, 29.000. Y él le dice, no, un momentito, el accionista va al final. De esos 29.000, ¿quién va a cobrar primero? En efecto, el banco, vemos la parte impositiva, que es algo que se traslada al accionista, y dice, no, de esos 29.000 del año 1, 14.000 se van por el tema del financiamiento. Así que al accionista no le quedan 29, sino solamente algo así como 15. Revisemos esto otra vez, aquí es un resumen. El flujo económico, en efecto, planteaba de que requerimos $100.000 de alguna parte para echar a andar este proyecto. Hemos considerado que el banco me da $60.000, por lo tanto el accionista solo tiene que dar 40.000. Y los flujos que siguen a continuación son los que el accionista espera recibir. Entonces el accionista dirá, bueno, si coloco 40, esto es lo que voy a recibir y será algo más comprensible para él. Luego, para saber si es que esto vale la pena o no vale la pena, ¿qué tenemos que hacer? ¿Correcto? Si quieren, hacemos una pausa y volvemos a donde comenzamos esta semana y vemos que vamos a hacer una evaluación a dos niveles. Vamos a hacer la evaluación al nivel del flujo de caja económico, donde para saber si vale la pena ese nivel tenemos que utilizar el WACC, o también podemos hacer al nivel del flujo de caja del accionista, en cuyo caso vamos a utilizar el COCO. ¿No les quedó claro? Pongan pausa y retrocedan unos 10 minutos. Para eso tenemos que calcular el WACC. Les dije que nos iba a acompañar mucho tiempo el WACC y consideramos otra vez, es una fórmula compleja, pero intuitivamente la sabemos. 60% de deuda a una tasa de interés de 10% con el escudo fiscal, 40% es el equity, el costo oportunidad del accionista esta vez es 20%, por lo tanto el WACC es 12.2%. Para que este proyecto valga la pena y deje contento al accionista y a los bancos, pues tengo que generar de 12.2% para arriba. Es decir, si es que al flujo económico lo descuento al WACC y me sale de 0 para arriba, haremos el proyecto. Si me sale negativo, pues no lo haremos. El flujo de caja económico se descuenta con el WACC y obtuvimos un band de 45 mayor a 0, por lo tanto haremos el proyecto. La tasa interna de retorno es 26%, es decir, este proyecto paga una rentabilidad de 26% cuando el costo de los recursos invertidos era de solamente 12%, vale la pena. Si vemos a nivel del flujo del accionista, vemos que el valor actual neto es de 33 y que el rendimiento al nivel del flujo del accionista es de 44%. Y uno dice, profesor, ahí, ¿por qué es 26% y 44%? ¿Por qué creen que la tasa interna de retorno del accionista es mayor? Correcto, porque el accionista se benefició con el escudo fiscal que generaron los intereses. Para terminar esta semana, no nos podemos ir sin hablar del riesgo. Todo lo que hemos dicho son datos exactos, pero tenemos que pensar qué pasaría si las cosas no pasan como las hemos previsto. Por lo cual tenemos que distinguir dos cosas. El riesgo que considera los supuestos de la proyección en base a probabilidades, son cosas que podemos medir, y la incertidumbre, cosas que no podemos medir. Muchas veces, muchas decisiones de inversión están rodeadas de incertidumbre. La incertidumbre, como no la podemos medir, a veces paralizan la toma de decisiones. En esta parte, cuando hablamos de riesgo, nos referimos a esa parte que podemos medir. Conforme lo veremos más adelante en el material que tendremos disponible, existen varias formas de pensar en el riesgo cuando evaluamos un proyecto. Porque no es posible que ustedes terminen la presentación de un proyecto y le pregunte a alguien, su jefe, el director, ¿y qué pasa si tu proyección no se cumple? Pues mala suerte, perdemos. Hay estas formas de acá. Una es, incrementamos la tasa de descuento, no es recomendable. Castigamos los flujos de fondo, es una alternativa. Punto de equilibrio también se utiliza, eso me da tranquilidad. Análisis de sensibilidad es el que vamos a utilizar al menos en este curso, generando escenarios.
lo mínimo que les voy a pedir es que cuando pensemos en el proyecto, pensemos en 3 escenarios. Un escenario donde las cosas ocurren como las hemos pensado y 2 escenarios alternativos donde algunas cosas van mejor o van peor de las que imaginamos. Y para eso les dejo el siguiente caso práctico para que reflexionen y el material con la solución disponible, y de esto conversaremos en las siguientes fechas en los foros de participación. Muchas gracias.